En este video vamos a explorar el fascinante mundo de los tornillos de banco. Veremos cómo funcionan, sus componentes internos y cómo mantenerlo en buen estado. Acompáñanos mientras desmontamos uno para descubrir todos sus secretos. Historia breve del tornillo de banco. Los tornillos de banco han sido esenciales en talleres y fábricas durante siglos. Originados en la Edad Media para herreros y carpinteros. Su diseño ha evolucionado para ser más duradero y eficiente. Hoy en día son comunes en talleres de bricolaje e industria, proporcionando sujeción firme y estable para cerrar, limar, taladrar y soldar con precisión. Partes del tornillo de banco. Tornillo de ajuste. Barra de ajuste. Mandíbula fija. Mandíbula móvil. Mordazas. Soporte y placa de soporte. Ahora vamos a desglosar cómo funciona un tornillo de banco por dentro. El husillo roscado es el corazón del tornillo de banco. Es una barra larga con rosca continua que permite el desplazamiento lineal de la mandíbula móvil al girar la manivela. El husillo se mueve hacia adelante o hacia atrás, moviendo la mandíbula móvil hacia la fija o alejándola. Manivela. La manivela está conectada al husillo roscado. Al girarla, aplicas un movimiento giratorio que se transfiere al husillo, ajustando así la posición de las mordazas. Mandíbula fija y mandíbula móvil. La mandíbula fija está anclada al cuerpo principal del tornillo de banco y no se mueve. La mandíbula móvil se desplaza en paralelo a la fija cuando se gira la manivela, controlada por el husillo roscado. Las mordazas son las superficies de agarre del tornillo de banco. Al girar la manivela, las mordazas se acercan o se alejan, permitiendo sujetar o liberar el objeto que se está trabajando. Barra de ajuste y tornillo de ajuste. La barra de ajuste y los tornillos de ajuste permiten calibrar la alineación de las mordazas, asegurando una sujeción uniforme y firme. La placa de soporte y el soporte fijan el tornillo de banco a la mesa de trabajo, proporcionando estabilidad y seguridad durante el uso. Ahora te mostraremos el resorte de la manivela del tornillo de banco, qué es y para qué sirve. Un resorte de la manivela es un componente adicional que mejora la funcionalidad del tornillo de banco. Aplica una tensión constante, es decir, mantiene una tensión constante en el husillo roscado, asegurando que las mordazas se muevan suavemente y con precisión. Y por último, la reducción de vibración. Absorben y reducen las vibraciones durante el uso, proporcionando una operación más suave y estable. El resorte está instalado en el eje de la mandíbula o el área donde se conecta al husillo roscado. Principio mecánico.
El tornillo de banco utiliza el principio de la mecánica simple de la rosca, convirtiendo el movimiento giratorio en movimiento lineal. Al girar la manivela, se aplica una fuerza considerable a través del rocillo roscado, permitiendo sujetar firme el objeto con mínimo esfuerzo. Este mecanismo, sencillo pero efectivo, permite ajustes precisos y una sujeción robusta, esencial para trabajos en carpintería, metalurgia y bricolaje. Uso práctico. Para usar un tornillo de banco, coloca el objeto entre las mordazas. Gira la manivela en una dirección para cerrar las mordazas y sujetar el objeto firme. Girando la manivela en la dirección opuesta, se abren las mordazas para liberar el objeto. La presión y la firmeza del tornillo de banco lo hacen indispensable para el trabajo, que requieren estabilidad y seguridad. Y así es como funciona un tornillo de banco, una herramienta simple pero poderosa que es esencial en cualquier taller. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Funciona TES y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por ver y hasta la próxima. Me llamo Freddy y esto es Funciona TES. Nos vemos en el próximo video.